trate con su vida de una manera muy especial. Capítulo 8 de Daniel, voy a dar lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 5 en adelante. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Hasta aquí la palabra del Señor. El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse poniendo atención a la palabra y bajando el volumen de su celular. Y vamos a gozarnos esta mañana. Bendito sea el Señor. Todas estas historias proféticas, porque hoy vamos a considerar la historia y la profecía. A todos nos gusta saber lo que va a pasar en los últimos tiempos, pero también para entenderlo hay que irnos a la historia, de donde nace la profecía y cómo es que ésta se produce. Daniel fue un hombre que fue llevado cautivo, era apenas un joven, cuando Nabucodonosor, el rey del gran imperio babilónico, llamado también los caldeos, invadió en Israel, en Jerusalén, y se llevó cautivo a muchos jóvenes, y entre ellos estaba este joven llamado Daniel. Daniel estuvo en el reino y la gracia de Dios estaba sobre él. Pero la figura de Daniel se hizo prominente, no solamente en el aspecto espiritual que tiene que ver con Dios, sino también se hizo prominente políticamente en el reino de Babilonia, porque todo empezó con un sueño que tuvo el gran emperador babilónico llamado Nabucodonosor. Este soñó un sueño que lo inquietó mucho, pero que al despertar no se acordaba del sueño. Sin embargo, dice la Escritura en el capítulo 2 del mismo libro, que el rey Nabucodonosor estaba muy inquieto, muy perturbado a causa de este sueño. Él sabía que su sueño era revelador y que era algo muy grande, pero no recordaba.
Yo creo que Dios le quitó ese recuerdo para los propósitos que Dios tenía con Daniel. Así que llamó a todos sus adivinos, a todos sus magos, a todos los astrólogos, a todos los sabios que habían en el reino, y que no eran poquitos, eran cientos de ellos, y que estaban acostumbrados a traducir sueños, a revelar situaciones, siempre y cuando conocieran el problema. Estos sabios, estos entendidos, astrólogos, hechiceros y toda esa gente metida en el ocultismo, tenía, por supuesto, un poder satánico que lo llevaba a tener ciertos conocimientos de las cosas, pero en otras estaba simplemente su habilidad para engañar y para aprovecharse de los incautos, aún al mismo Nabucodonosor. Como hoy la gente acude al brujo, acude al hechicero, al adivino, le leen las cartas, le leen la mano, le tienen visiones, le dicen cosas que nadie sabe, y esto pues hace que un poder espiritual maligno se mueva y genere estas expectativas en la gente. Y por eso mucha gente cree a la brujería, cree a la hechicería, a la adivinación, porque hay cierto poder espiritual. Pero por otro lado, el mismo brujo, el mismo hombre que está metido en estas cosas, también es un embaucador. O sea, en parte tiene cierta manifestación satánica, y en parte es su habilidad, ¿no?, para engañar, para tener a la gente cautiva. Así era con estos hombres. Entonces el rey les plantea a ellos y les dice: tengo un sueño, he tenido un sueño que me ha perturbado mucho. En este sueño mi espíritu está tan perturbado, pero lo malo es que no recuerdo qué cosa fue lo que soñé. Así que yo quiero dos cosas de ustedes, porque ustedes son los expertos, ustedes son los sabios, ustedes son los que entran al mundo espiritual, ustedes son los que tienen la revelación de los sueños y de las cosas que el ser humano así nomás no tiene. Y yo exijo ahora que ustedes me revelen qué cosa he soñado y que me den la interpretación también del sueño. Por supuesto, los sabios, los brujos y toda la gente que estaba allí, era como que un desafío tan grande que podía poner al descubierto su falsedad. Ellos le dijeron: nunca ningún rey ha pedido semejante cosa. Muéstranos el sueño y nosotros te daremos la interpretación, porque así estaban acostumbrados. Si Nabucodonosor les hubiera contado el sueño, ellos le hubieran inventado muchas cosas y le hubieran hecho creer que así era. Pero como esto venía de Dios, lo que viene de Dios está cerrado para los demonios y para todos los que están con los demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Son enigmas que solamente Dios revela a sus hijos, a sus siervos. Así que ellos dijeron: ningún rey ha pedido semejante cosa. Además, esto que pides solamente puede ser entendido por los dioses que no habitan en esta tierra. Nabucodonosor se dio cuenta que esta gente era falsa y se indignó en gran manera, y ordenó entonces que todos ellos, los cientos o miles que hubieran, que habían vivido por años con todos los beneficios que Nabucodonosor y el imperio de Babilonia le había otorgado a ellos, ahora se veía al descubierto. Nabucodonosor se molesta y dice: pues quiero la muerte de todos ustedes, porque si ustedes no me pueden revelar un sueño,
ni me pueden dar la interpretación, entonces ustedes no me sirven. Y los emperadores eran gente, hermano, muy tajante. Ellos no andaban con rodeos, ellos determinaban y punto. Así que llamó a un general que era Arioc, su nombre, y le dijo: quiero que me mates a todos estos. Prepara allí la horca o no sé, ve la forma, pero me los eliminas a todos, que no quede ni uno vivo. Y no solamente a ellos, quiero que elimines también a sus familias y que destruyas todos sus bienes, todas sus cosas, porque no quiero saber de ellos. He descubierto que son falsos, he descubierto que son mentirosos y que me han venido embaucando durante muchos años, y eso yo no lo voy a permitir. Así era el concepto de este rey. Pero dentro de los sabios, o de los que eran considerados sabios, estaba también Daniel. Pero por alguna razón, Daniel no estuvo presente en esa reunión. Cuando Arioc, aquel hombre encargado de dar muerte a todos estos hombres, se acercó a buscar a Daniel, Daniel le pregunta: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué están dando muerte o quieren dar muerte a todos los sabios, a todos los entendidos? ¿Qué es lo que ha pasado? Arioc le cuenta detalladamente lo que había pasado. Entonces Daniel le dice: hágame un favor bien grande, lléveme a la presencia del emperador, yo quiero hablar con él. Así que Arioc lo lleva. Cuando él está presente ante Nabucodonosor, le dice: yo quiero pedirle, mi rey, que me dé un poco de tiempo y yo le voy a interpretar qué soñó y cuál es la interpretación de ese sueño. Solo deme un poco de tiempo. Como el rey estaba afanado por saber el sueño que había tenido y que lo tenía perturbado, le concedió ese poco de tiempo. Y por supuesto, al concedérselo a él, le estaba concediendo la vida por un poco de tiempo a todos los demás, que iban a morir ese mismo día. Así que Daniel se reúne con sus amigos, que eran 3 más, les cuenta la situación, el peligro en que están, y comienzan a orar y a pedirle a Dios que Dios revele este sueño que ha tenido el emperador. Al cabo de poco tiempo, Daniel se despierta. Dios le había revelado el sueño que tuvo Nabucodonosor y también la interpretación. Así que una vez que él ya tenía la revelación de ese sueño, nuevamente llamó al general, le dijo: ya tengo la revelación, dígale al emperador que quiero verlo. Así que inmediatamente fueron traídos nuevamente todos los magos, todos los sabios, todos los entendidos, y Daniel. Cuando Daniel llega al palacio, el rey le dice: bien, ¿qué es lo que he soñado y cuál es la interpretación? Daniel le revela a este gran emperador lo que había soñado y le dice: tú, oh rey, soñaste con una gran imagen, una gran estatua, cuya cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, y lo que era el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, y los pies eran una mezcla de hierro con barro cocido. Y viste que de un monte se desprendió una gran piedra y vino sobre la estatua y destrozó los pies, y la estatua se vino abajo y se hizo polvo, y el viento esparció el polvo de aquella imagen y desapareció aquella imagen. Cuando el emperador escuchaba a Daniel, sus ojos se le abrían, porque eso era precisamente lo que había soñado. Y le dice: y aquí la interpretación. Aquella cabeza de oro que tuviste eres tú, oh rey Nabucodonosor, cuyo imperio es el imperio más grande y no habrá otro semejante a este. El pecho y los brazos de plata que viste es un imperio inferior al tuyo,
aunque poderoso, pero es inferior al tuyo. Luego viene otro reino más pequeño, que son los de bronce. Y luego otro más pequeño, que es el de hierro. Y por último, un estado donde el hierro con la mezcla de barro cocido son ciertos reyes que estarán unidos, ¿no?, por intereses mutuos, pero así como el hierro no se puede mezclar con el barro, pues ellos no podrán estar unidos en el mismo propósito, en el mismo sentir, sino que estarán en disputas, estarán siempre en desacuerdos, pero se unirán por medio de alianzas humanas. Y la piedra que has visto es un reino que viene de Dios. Y aquella piedra destruirá todos estos imperios y se formará una gran montaña y un reino que no tendrá fin jamás. Bendito sea el Señor. Así que cuando el emperador Nabucodonosor escuchó aquella revelación de su sueño y la interpretación, se postró ante Daniel y luego lo nombró gobernador sobre todas las provincias de Babilonia. Lo puso al frente de todas las provincias y de todos los gobernadores que habían en Babilonia. Babilonia era grande. Y después de Nabucodonosor era Daniel. Algo parecido con lo que pasó con José en Egipto. Aquí hay un tema que yo quiero rescatar, algo que es muy importante entender como un paréntesis. Es la primera vez que Daniel tiene esa experiencia de revelar sueños. Su clamor por conocer qué era lo que aquel hombre había soñado hizo que Dios despertara en él un don, el don de la revelación de los sueños. Cuando nosotros leemos todo el libro de Daniel, todos sus capítulos, vamos a encontrar a Daniel en continuos sueños y visiones que Dios le muestra, que Dios le revela. ¿Y sabe por qué? Porque una vez que Dios ha impartido un don, una vez que Dios ha impartido una capacidad sobrenatural, esa persona va a permanecer en esa capacidad siempre. Esa persona va a tener sueños siempre, esa persona va a tener revelaciones siempre. Todo lo que viene de Dios a un creyente en estos tiempos, a alguien a quien Dios derrama de su espíritu, a quien Dios le revela cosas, a quien Dios le da sueños, a quien Dios le da visiones, a quien Dios le da palabra de ciencia para conocer lo que otras personas hacen o piensan, para tener discernimiento de espíritu y conocer qué tipo de espíritu tiene alguien o en un lugar qué tipo de espíritu hay, o también si es un espíritu bueno, si es un ángel, etcétera. Toda esa manifestación sobrenatural, especial, que son capacidades, dones de Dios, una vez impartido a una persona, permanece para siempre hasta su muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente los dones, sino también los ministerios. Por eso es que podemos observar cómo, amados hermanos, una persona como Salomón, por ejemplo, a quien Dios le dio una sabiduría que ningún mortal pudo alcanzar como él, esa sabiduría, aun cuando Salomón flaqueó en su vida espiritual, haciendo altares para sus mujeres paganas y postrándose delante de esos cultos a esos dioses, aún en esa condición, la sabiduría en Salomón nunca desapareció. Siempre se mantuvo. Bendito sea el Señor. San Pablo dice que los dones y el llamamiento es irrevocable. O sea, Dios te lo da y eso permanece. Pero así como Dios te lo da, también Dios te va a demandar por lo que tú hagas con ello. Bendito sea el nombre del Señor. Esto para tener una captación de cómo Daniel, amados hermanos, comenzó con ese sueño y luego vinieron
en el transcurso de sus años de vida, más sueños y más visiones y más revelaciones y más interpretaciones, etcétera, etcétera. Cuando Daniel está revelando a Nabucodonosor acerca de que Babilonia es la cabeza de oro y que luego viene otro reino inferior, Daniel no sabe en ese momento qué reino es, cuál reino inferior era el que había de venir y qué otros reinos e imperios, porque aquí está hablando de imperios. Un imperio no es lo mismo que un reino. Un imperio es el que domina al mundo, o casi todo el mundo. O sea, un reino que domina casi todo el mundo ya no es solamente un reino, es un imperio. Es decir, impera sobre todos los demás. Pero cuando se trata de un reino que solamente tiene injerencia y jerarquía sobre su propia gente, sobre su propio territorio o algunos otros más, no se considera un imperio, porque no domina sobre todos o casi todos, sino sobre una pequeñita parte y por lo tanto se considera simplemente un reino, un reinado. Cuando Daniel le está mostrando a Nabucodonosor la cabeza de oro, los pechos de plata, las piernas de bronce, los pies de hierro, no está hablando de un reino, está hablando de imperios. Está hablando de algo grande que domina sobre el mundo, que tiene fuerza sobre el mundo, sobre los hombres. Tiene un dominio grande. Entonces, pero Daniel no sabía quiénes eran aquel imperio de plata, ni el de bronce, ni el de hierro. Él no sabía, él solamente ha visto que son reinos, son imperios que después de la cabeza de oro, que es Babilonia, vendrían y gobernarían sobre el mundo. Pero en la medida que pasaban los años, Daniel comienza a tener otras revelaciones. Y llegamos a otros capítulos en el libro de Daniel, donde vemos a Daniel tener imágenes y tener visiones de animales específicamente, con el cual Dios en esos tiempos comparaba los reinos, los comparaba con animales alados, animales como el oso, como el leopardo, como, no sé, el águila. Y eran reinos que Daniel veía, pero Daniel no entendía. Y por eso él siempre estaba orando, pidiendo a Dios que le revelara, que le mostrara qué significaban esos sueños, qué era lo que Dios quería decirle. Hasta que Dios empieza a mostrarle. Y Dios entonces le empieza a mostrar a Daniel que después de esa cabeza de oro, ese pecho de plata y brazos de plata, era un reino muy fuerte, porque era un reino que estaba asociado, prácticamente dos reinos en uno. Eran los medos y los persas, más conocidos como los medo-persas. Estos dos reinos se unieron y comenzaron a atacar todos los países o las naciones que Nabucodonosor o el imperio babilónico había cautivado. Ellos comenzaron a tomar ahora esos países hasta llegar a Nabucodonosor. Por supuesto, esas guerras ya no fueron en el tiempo de Nabucodonosor. Nabucodonosor murió, surgió otro en su lugar, luego surgió otro, hasta que el último fue Belsasar. Y fue en el reino de Belsasar donde el imperio babilónico cayó. Y cayó por una razón muy significativa. Belsasar un día se emborracha, era ahora el emperador, su abuelo fue Nabucodonosor, y el borracho decide tomar con los vasos del templo de los judíos. Y entonces entran al templo y toman los vasos sagrados con el cual se hacían todas las ceremonias y rituales a Jehová Dios. Y él toma todos esos vasos y comienza a tomar y a corromperse con la gente que estaba ahí con él, con esos vasos sagrados. Y es donde aparece una mano
y escribe, ¿no?, en la pared, Tekel, Tekel, Uparsin, en un idioma que nadie conocía. Y cuando Belsasar, que era el emperador, ve esa mano, una mano grande, escribiendo en la pared, él se asusta y dice que sus rodillas chocaban una con la otra, o sea, temblaba aquel hombre. De miedo, de terror, se apoderó un terror y toda la gente lo vio y todos estaban aterrorizados. Pero nadie sabía qué significaba esa escritura. Pero como ya Dios le había dado a Daniel esa capacidad sobrenatural para interpretar sueños y tener revelación de los misterios de Dios, pues entonces alguien habló con Belsasar y le dijo: hay un hombre llamado Daniel que en la época de tu abuelo, él le reveló el sueño. ¿Quién es ese? Se llama Daniel, tráiganlo. Y Daniel le explica que era una escritura que demandaba juicio para Belsasar y todo su imperio. Y le dice: pesado ha sido en balanza, dice esa escritura, y ha sido hallado falto. Por lo tanto, Dios ha determinado el fin. Allí nomás, al poquito tiempo muere Belsasar. Muere Belsasar y surge un hombre llamado Darío. Era el nuevo emperador de Babilonia, Darío. Nunca en el imperio babilónico se imaginaron que ese imperio iba a caer, porque el ejército de Babilonia era un ejército demasiado grande, demasiado fuerte. Es como ver, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia con sus bombas atómicas, nucleares, verlos con sus aviones supersónicos, que ningún país ha llegado a esos niveles, no solamente en la calidad de su material bélico, sino en la cantidad, porque ellos tienen cientos y cientos de aviones que pueden invadir una ciudad fácilmente, y tienen también las famosas bombas nucleares que de un botón se pueden desaparecer un país. Entonces, nadie se puede imaginar que un país con esa tecnología, con esa capacidad bélica, con esa cantidad de soldados y con esas alianzas de otros países pueda ser pues desbaratado y destruido por alguna otra nación conocida. O sea, imposible, ¿no? En ese tiempo era así. En ese tiempo no se podía entender cómo es que alguien pudiera surgir y destruir al imperio babilónico, que era el imperio más grande y cuyo armamento y cuya cantidad de soldados era tan grande y tan fuerte, imposible de derrotar. Sin embargo, Dios le da a Daniel una visión, que es la parte en que hemos leído, donde él ve un carnero con dos cuernos. Dice que un cuerno era más grande que el otro y aquel carnero era invencible. Pero de repente aparece un macho cabrío, es decir, un chivo, un macho cabrío. Aparece y este animal tenía un solo cuerno, era un cuerno grande, un cuerno poderoso. Y dice que este animal volaba, o sea, tenía una velocidad que parecía que estaba volando. Estaba hablando de la velocidad con que este ejército o esta nueva fuerza surge de repente, ¿no? Cuando Babilonia cae por un rey llamado Ciro el persa, que era el rey de los medos y de los persas. Ellos son los que derrotan a Darío y mueren, a Belsasar, perdón, y a Darío, y mueren estos reyes de Babilonia. Entonces, este medo persa es considerado el carnero, el animal que tiene dos cuernos grandes y que es invencible. Pero surge el otro, el macho cabrío, que representa a los griegos, cuyo hombre principal de los griegos en ese tiempo
se llamó Alejandro Magno, que fue uno de los conquistadores más grandes que tuvo Grecia en aquel entonces, y que conquistó todo el mundo, todo el mundo. Y fue él con su ejército quien derrota a los medo persas. Los medo persas no se imaginaron caer, pero cayeron. Y Alejandro Magno toma el control, pero dice la profecía bíblica que este Alejandro Magno, que es considerado como el macho cabrío con el cuerno grande, dice que su cuerno se rompe. Su cuerno se rompe, dice, ¿no? Y que dice que de allí surgen 4 reyes más. ¿Y qué fue lo que pasó? Según la historia, este Alejandro Magno, que había conquistado el mundo con tan solo 24 años de edad, era joven y había conquistado el mundo con un poder avasallador. Pero a los 32 años, este hombre, según dice el historiador, dice que este hombre se sentó un día a la puerta de la ciudad llorando porque ya no había más reinos que conquistar, ya los había conquistado todo. Y a los 32 años, en un festejo que él estaba, algunos dicen que murió de malaria y otros dicen que lo envenenaron. El hecho es que Alejandro Magno murió a los 32 años. Y cuando él muere, que se supone siempre sus sucesores, ¿no?, son su familia, uno de sus generales mata a toda la familia y hace que este hombre no tenga ningún tipo de descendencia, es eliminado y borrado de sobre la faz de la tierra. Es lo que refiere la Escritura cuando dice que aquel cuerno que era fuerte se rompe y que no deja ya dinastía para nadie. De este grupo, de este imperio griego, surgen 4 hombres que eran sus 4 generales importantes que tenía Alejandro Magno. Ellos se dividen el imperio. Uno se va para el sur, el otro se va para el norte, el otro va para el oriente y así. Y cada uno comienza a tomar posesión de los lugares ya conquistados por Alejandro Magno. Y eran fuertes, todos ellos eran fuertes con ejércitos tremendos. Y allí estaban gobernando sobre el mundo. Hasta que aparece Roma, porque dice la Biblia que luego aparece un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño, vamos a leerlo acá para que lo entendamos. Verso 9, verso 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, está hablando de Alejandro Magno, pero estando en su mayor fuerza, en toda su juventud, en todo su poder, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Son sus 4 generales según la historia, Y de uno de ellos, o sea, ya con el paso de los años, de uno de ellos surge, dice, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa siempre ha sido Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Bien. Este cuerno pequeño se refiere a Roma. Roma llegó a ser el último imperio en la historia de la humanidad. Y este cuerno pequeño tiene 2 facetas. La Biblia lo señala en el aspecto imperial, es decir, Roma como imperio, con sus césares, con sus gobiernos, con sus leyes, con sus dominios. Pero está también la Roma espiritual. La Roma espiritual, considerada la Roma papal, que tiene más un efecto religioso, más que político, un efecto más religioso. Cuando la Biblia señala, porque está hablando de tiempos
por venir, tiempos finales, señala y dice que de este cuerno pequeño, dice que creció mucho hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esta referencia de que llegó hasta el cielo, ¿no? Y dice que en el cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, ¿no? Déjeme decirle, amado hermano, para tener una mejor comprensión, que en el mundo en que nosotros vivimos, nosotros somos regidos por poderes de orden espiritual. Es verdad que en el mundo hay hombres que están visibles, como en el caso de Nabucodonosor, como el caso de Ciro, el persa, como el caso de Alejandro Magno, como el caso de los Césares de Roma, hombres importantes, hombres que surgieron, hombres que tuvieron dominio sobre la humanidad. Pero detrás de estos hombres hay fuerzas invisibles de maldad. Recuerden que San Pablo habla de Satanás y dice el espíritu de la potestad del aire, el cual gobierna. Cuando Jesús es tentado en el desierto, dice que al final, que ayunó 40 días y 40 noches, vino el tentador, vino el diablo. Y entonces dentro de una de las tentaciones que el diablo le hace, le muestra, lo lleva a una parte alta, al pináculo del templo arriba, y le muestra todos los reinos del mundo. Todos los reinos, y de hecho los reinos del mundo pues tenían reyes, tenían gobernantes. Pero Satanás le dice, todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado, le dice Satanás. O sea, lo que Satanás está diciendo es todos estos reinos, toda esta gloria que hay en la tierra a través de los reinos, de los imperios, yo te lo puedo dar a ti. Como diciendo, así como yo se los he dado a estos hombres que están gobernando en esos imperios, en esos reinos, yo también te lo puedo dar a ti, siempre y cuando te postres ante mí y me adores. Entonces el Señor le dice, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito el nombre del Señor. Lo que el Señor le está diciendo a Satanás es, Satanás, ubícate, no creas que tú eres el dueño de todo. Porque si bien es cierto, a ti te ha sido entregado por el pecado de Adán y Eva, te fue entregada esta tierra, te fue entregado el dominio sobre el mundo, y todos esos reyes y emperadores están bajo tu autoridad. Recuerda que por encima de ti hay una autoridad superior, que es Dios, y a Él tú le debes adoración. ¡Gloria a Dios! Porque no hay otro Dios más grande que nuestro Dios. Y todo el que viene a Dios viene a una garantía absoluta de éxito, a una garantía absoluta de poder y autoridad divina. Entonces, estos sistemas, estos poderes espirituales, tienen normas, tienen leyes, se les puede llamar doctrinas. Y esta forma de gobierno doctrinal, porque Dios nos gobierna a través de su palabra. Él no nos gobierna sin que nosotros sepamos cómo. Dios nos gobierna a través de su palabra. Su palabra está llena de consejos, de normas, de leyes, de profecía y de cosas que Dios nos revela de cuál es su voluntad. Y bajo estos conceptos bíblicos, nosotros vivimos. Los que somos creyentes, los que amamos a Dios.
Por eso nosotros no nos podemos separar de la Biblia. La gente dice, oye, tú todo lo ves Biblia, 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 la Biblia te va a volver loco. No, la Biblia no me puedo separar de ella porque son las normas de verdad y de conducta para mi vida. Porque es lo que Dios ha dejado para que nosotros hagamos su voluntad. Cristo dijo escudriñar las Escrituras, San Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Verdad? Entonces es necesario por eso las Escrituras. Dios, a través de las Sagradas Escrituras, nos revela su voluntad, sus propósitos y nos guía por el camino del bien. Pero Satanás también tiene sus doctrinas, también tiene sus normas. Y él, por supuesto, tiene normas que podemos considerarlas netamente terrenales, porque todo lo que los hombres ambicionan, todo lo que los hombres quieren en esta tierra y por ella son capaces de matar, de destruir a quien sea, de hacer guerras, de conquistar, de cometer genocidios y cuanta cosa bárbara puede existir, no es otra cosa que un sentimiento satánico, que una forma oscura de pensar. Y cuando las personas están gobernadas por Satanás, entonces lo que hay dentro de ellos, en su alma, en su corazón, en su espíritu, lo que hay en ellos es maldad. Lo que hay en ellos es envidia, lo que hay en ellos es ambición, lo que hay en ellos es odio, lo que hay en ellos es robar, hacer cosas, vicios. Toda la degeneración que nosotros podemos conocer que existe en el mundo son obras de maldad, porque la Biblia dice que Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Ese es el espíritu de él, y en ese espíritu él establece sus normas. Por eso que en los gobiernos cada vez surgen leyes que están en contra de la palabra de Dios. Leyes a favor del aborto, leyes a favor de los homosexuales, leyes a favor de los injustos. O sea, esas leyes son prácticamente principios satánicos metidos en la mente de los políticos, de la gente que está asociada con Satanás, que está sin Dios, que viven sin Dios, aunque tengan una religión. Y no solamente con ellos, sino con todo el pueblo. ¿Por qué creen ustedes que el pueblo siempre está votando por autoridades corruptas? ¿Por qué el pueblo no puede entender? Hubo uno que ya gobernó y que fue ladrón, que fue mentiroso, y vuelven a votar por él. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Lo que pasa es lo que dijo Cristo. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no creen en Dios, de aquellos que no viven según Dios. Les ha cegado su mente, su entendimiento, están entenebrecidos. Por eso ellos siempre están en el mismo fango, en el mismo círculo de corrupción. No pueden salir de allí. Y lastimosamente aún creyentes están enredados en lo mismo. Y uno se pregunta, ¿que no tienen ojos para ver? ¿No tienen capacidad para entender? No la tienen. Son gobernados. Hay una fuerza espiritual. Satanás los engaña, les lanza una mentira, les hace creer, les promete cosas y ellos caen, son embaucados. Y por eso tenemos los gobiernos que tenemos. Gobiernos corruptos, gente mala, gente que está en la cárcel, gente que va a ir a la cárcel, gente que no tiene escrúpulos, gente que solamente quiere robar y destruir, y a ellos no les importa la calidad de vida de la gente, no les interesa la salud de las personas, no les importa nada. ¿Cómo es posible que en un país donde hay tantas formas de tener un sistema de salud, hermano, de primer nivel, estemos nosotros haciendo colas para tener una cita de aquí a 3, 4 meses
expuestos a morirnos en el camino? ¿Cómo es posible que no tengamos medicina? ¿Cómo es posible que las autoridades de salud, lejos de atendernos con esa amabilidad, nos atienden con un despotismo, como si nosotros estuviéramos mendigándole algo? ¿Pero por qué es eso? Porque hay una fuerza demoníaca. Y no solamente en salud, también en todas las áreas. En todas las áreas de la política del ser humano está contaminado porque hay fuerzas demoníacas. Y la gente se ha adaptado así. Tanto así que la gente sigue votando por ello y dice, no importa que robe con tal que haga obra. O sea, hasta ese nivel se ha llegado. Y en otras oportunidades, cuando tienen dos opciones a la mano, dicen, voy a votar por el menos peor, por el mal menor. O sea, ¿dónde está el entendimiento? Solo los que tienen a Dios en el corazón, solo los que sirven al Señor, su mente está abierta, su mente está clara, saben precisamente lo que deben y lo que no deben hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y eso es precisamente lo que pasa en el mundo. Hay un poder demoníaco oculto, cuya ambición, vanidad y todo tipo de pecado prima en esos deseos y pasiones. Mientras que Dios tiene un pueblo cuyas leyes han cambiado su corazón, cuyo líder principal, que es nuestro Señor Jesucristo, ha tomado el control de nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Y entonces nosotros tenemos una claridad en la manera de pensar, tenemos también un corazón noble, sabemos lo que hay que hacer, porque Dios es el que gobierna nuestras vidas. Antes nosotros estábamos, hermano, extraviados, como ovejas sin pastor. Estábamos corriendo conforme la voluntad del mundo y de sus pecados. Así era, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos borrachos, unas han sido prostitutas, otros homosexuales, otros han sido violadores, otros han sido asesinos, otros han sido mentirosos, estafadores, otros han vivido con un orgullo terrible, una soberbia, y así, cada uno en su pecado y en su forma de vida. Todos hemos vivido así. Unos de una forma, otros de otra forma, según su circunstancia y su círculo de vida. Hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. Hasta que Él se presentó delante nuestro y nos dio la oportunidad. Él nos dio la oportunidad de escoger en lo que es bueno. Nos dio la oportunidad de aceptarlo a Él, de tenerlo como Señor y Salvador. Y cuando nosotros lo recibimos como Señor y Salvador, Él cambió nuestra vida, transformó nuestro corazón, cambió nuestra mentalidad, a tal grado que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Denle un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y entonces se marca en el mundo la diferencia entre el bien y el mal, entre los buenos y los malos. ¿En qué grupo estamos? Solo usted lo sabe. Ahora, esas formas de gobierno dirigidas por Satanás atentan contra las formas que Dios ha establecido. Cuando la Biblia dice acá, estamos en el capítulo 8 de Daniel, versículo 10, que este cuerno pequeño, esta Roma en su área espiritual, la Roma papal, se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Cómo pudo llegar al cielo? Cuando dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, está determinando
que llegó a tener injerencia en los asuntos espirituales de Dios, en lo que Dios tiene establecido desde el cielo. Y así como hay demonios gobernando sobre los países, principados, potestades, gobernadores, legiones, según dice Efesios, así como hay estas fuerzas del mal, también Dios tiene sus ángeles, también Dios tiene sus potestades. En una de las visiones en el cual Daniel estaba orando, dice que la respuesta de Dios no vino sino hasta después de 21 días. ¿Y por qué no vino la respuesta? Porque dice que un príncipe de Persia, un demonio, no dejaba que el ángel descendiera hasta que enviaron a Miguel, dice la Biblia, y Miguel se enfrentó a ese demonio y pudo descender entonces Gabriel, el otro ángel, para hablar con Daniel. O sea, hay una fuerza que se opone. Hay principados, hay ángeles caídos poderosos que están impidiendo. Cuando nosotros oramos, amados hermanos, nosotros no estamos solos cuando nosotros oramos. Hay ángeles alrededor nuestro. Ángeles que suben y bajan como lo vio Jacob en aquel lugar llamado Betel, que él vio una escalera que llegaba hasta el cielo y vio ángeles bajando y subiendo. Hay ángeles que son mensajeros, que llevan nuestras peticiones, que son los que están respondiendo de parte de Dios a nuestras necesidades. Por eso la Biblia dice que cuando la mujer ora, debe soltarse el cabello a causa de los ángeles, porque en lugar de velo le ha sido dado el cabello. Y por causa de los ángeles, dice, para que los ángeles puedan determinar hombre y mujer, porque en el cielo no hay masculino y femenino, en el cielo todos son iguales. Y para que los ángeles detecten si tú eres masculino o femenino, es por tu cabello. Por eso la Biblia dice que el varón debe tener el cabello corto y la mujer el cabello largo, por causa de los ángeles, dice la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, esta doctrina satánica, religiosa, atacó a dos sistemas de parte de Dios. Una, al pueblo judío, y dos, a la cristiandad. Atacó a Cristo, su doctrina. Cambiaron la doctrina utilizando al mismo líder. Hablando del mismo Cristo, tergiversaron su palabra, su doctrina. Afectaron en el cielo, afectaron a los seres celestiales. Eso es lo que está diciendo. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Pisoteó la palabra de Dios. Todo sistema que está establecido en el cielo es el mismo que está establecido en la iglesia. Por eso dice la Biblia que todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra, porque es lo mismo, jugamos el mismo papel, tenemos las mismas leyes, tenemos el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, la misma palabra. ¡Gloria a Dios! Pero cuando hay una doctrina que impera, porque no estamos hablando de un grupito que surge por ahí con una doctrina falsa, con su forma. No estamos hablando de eso. Eso es insignificante. Estamos hablando de un imperio. Estamos hablando de alguien que tiene autonomía sobre el mundo, que tiene fuerza sobre la humanidad, que obliga a la humanidad a vivir de una u otra forma. De eso estamos hablando.
Y en este caso, esa Roma papal, esa Roma que no está hablando de la Roma imperial con los césares, sino de la Roma papal con sus doctrinas, con sus imágenes y con todas sus formas, con su persecución, con la Santa Inquisición y con toda la persecución a los judíos y con todos los sistemas unidos también políticamente, creó mucho daño en el pueblo cristiano. Un pueblo que tenía formas, que tenía normas, que estaba guiada por el Espíritu Santo, ahora estaba totalmente confundido, creyendo en cosas que no son, que no ven, ni andan, ni oyen, haciendo oraciones a personajes que no tienen sentido, cuando Cristo dijo: lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, esas doctrinas trastornaron la fe, afectaron la relación entre Dios y los hombres en ese sistema espiritual. Fue afectado. Y dice aquí, versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Está hablando del sacrificio de Cristo, que fue el último sacrificio. Porque antes los judíos mataban corderos, machos cabríos, toros, para expiación de sus propios pecados. Hasta que apareció el Señor y Juan el Bautista lo señala y le dice: ¡he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo! Que no solamente va a quitar el pecado de los judíos, va a quitar el pecado del mundo. Y que no solamente va a cubrir el pecado y justificarlo, va a quitarlo, va a sacarlo del corazón, para que sean renacidos no por obra humana, no por oro ni por piedras preciosas, sino por la sangre y la palabra de Dios. Y esa sangre de Cristo, que es la que limpia de todo pecado. Está hablando entonces de un imperio religioso. Un imperio religioso que dice acá, verso 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Esa religión se volvió rica, poderosa, hasta el día de hoy. Entonces oía un santo que hablaba, un ángel, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Y dice en el verso 14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Hace cuántos años que Cristo vino? Más de 2000 años. Acá dice hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Cuán cerquita estamos? Porque aquí está hablando de la segunda venida de Cristo, no del arrebatamiento. El arrebatamiento es antes. La Biblia dice que cuando venga el arrebatamiento, estaremos 3 años y medio en las bodas del Cordero. Mientras que 3 años y medio aquí el anticristo gobernará y aparentemente habrá paz y seguridad. Pero pasados los 3 años y medio, el anticristo manifestará su verdadera condición perversa y atacará a los judíos. Y pasarán 3 años y medio más, nosotros estaremos 7 años allá arriba. Y entonces cuando Israel clame desesperado porque lo han cercado y lo van a destruir, entonces el Señor volverá otra vez
pero ya no viene solo, viene con sus santas decenas de millares de ángeles y con toda su iglesia, según el capítulo 17 de Apocalipsis, montado en caballos blancos para destruir capitanes y reyes, para gobernar. Bueno, para los nuevos es un poquito complicado entenderme tal vez. Estoy tratando de ser lo más claro posible. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en esa estatua que vio Nabucodonosor, las piernas de hierro eran Roma, Roma imperial. Pero luego aparece la Roma espiritual. La Roma imperial desaparece y queda la Roma papal, la Roma espiritual, religiosa. Y es en ese tiempo donde aparecen gobernaciones que se unen por medio de alianzas humanas. ¿Cómo estamos viviendo hoy en el mundo? Las naciones se unen por medio de pactos. La organización o las Naciones Unidas, la OEA y otros organismos más se unen para fortalecerse e impedir que hayan países que hagan lo que quieran y que afecten al mundo. Por eso surge un ejército llamado los cascos azules. ¿Ha oído hablar de ellos? Los cascos azules son el ejército de las Naciones Unidas. Y todos los aliados en las Naciones Unidas, cuando hay un país que está creando una situación muy complicada, ellos intervienen. Tienen esa potestad. Pero son en parte fuertes, como dice la profecía, y en parte débil. Hay momentos que son fuertes, pero hay momentos que son débiles, no logran sus objetivos. Pero están por alianzas humanas. Estas alianzas humanas están sectorizadas en los países más cercanos. Europa tiene su conjunto de reinos que están unidos, que inclusive crearon su propia moneda llamada el euro. China, por otro lado, también tiene países, igual que Latinoamérica. Latinoamérica tenemos dos grupos. Un grupo que está con Brasil y otro grupo que está con Chile. Y estos grupos buscan la forma de fortalecerse para que no sean atacados, para que no haya injusticia o abuso de parte de países más fuertes. Pero todo es por medio de alianzas humanas. A veces esas alianzas se rompen. Lo que le llaman la geopolítica. Y esas alianzas se rompen, no duran, o se mantienen, pero no son tan fuertes como parecen. Todo esto es lo que nos revela Daniel en ese capítulo 2, donde ve la estatua y ve los pies en parte de barro cocido y de hierro, en parte fuerte, en parte frágil, unido por medio de alianzas humanas. Dice que es allí, bajo estos gobiernos que están unidos por alianzas humanas, que una gran piedra viene desde el cielo, desde el monte. Una gran piedra cae directamente a los pies, es decir, a esos tiempos. Y es donde desmenuza todos los reinos. Está hablando de la segunda venida de Cristo. La piedra simboliza a Cristo. Él es la roca. Entonces, dice que cuando Cristo venga destruirá todos los gobiernos, porque ya no habrá gobierno que impere sobre el mundo, porque el Señor regirá con vara de hierro y Él gobernará, y habrá tal
paz y tal paraíso en la tierra que el niño jugará en la cueva de la víbora, del áspid, y el león comerá pasto junto con el burro o el cordero. Y habrá un gobierno de Cristo. A lo que voy, para poder hacerme entender, es que toda esta historia que puede ser corroborada, y toda esta profecía bíblica ha tenido su fiel cumplimiento hasta los días de hoy. Y nosotros tenemos la bendición de ser parte de un gobierno divino, de Dios, el cual anunciamos. Por eso la Biblia dice, el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros proclamamos el reino de los cielos. Le ofrecemos a la humanidad el reino celestial. Hablamos del reino celestial porque somos parte de ese reino. Porque hacia allá vamos un día. Porque estamos bajo el sistema del reino divino, del reino de Dios. El reino que tiene poder sobre las fuerzas del mal. El reino que un día va a imperar. Porque un día el cielo y la tierra pasarán. Pero el reino de Dios, su palabra, no pasará. Nosotros somos parte de ese reino, somos parte de ese gobierno, somos privilegiados, somos bienaventurados. Usted puede abandonar ese reino por un momento de placer. Usted puede abandonar ese reino porque a usted se le metió en la cabeza que quiere ser rico a la mala. O porque usted quiere satisfacerse físicamente y se separa de un gobierno y de un reino que es el que nos sostiene a todos nosotros. Nosotros equivocadamente pensamos y relacionamos las cosas materiales con el reino de Dios. No tiene nada que ver. Usted puede trabajar porque Dios ha establecido el trabajo como algo digno. Usted puede tener éxito, usted puede crecer, usted puede hacer dinero a la buena. Y Dios está contento con eso. Es más, la Biblia dice que si tú das a Dios, Dios te prospera y Dios te bendice. O sea, pero eso no tiene nada que ver con lo más importante, que es nuestra relación con Dios, que es nuestra comunión con Dios. No importa si tenemos o no tenemos, lo que no podemos perder es nuestra comunión con Dios. Lo que no podemos perder es esa relación con el reino celestial, porque somos parte de ese reino. Pero el diablo te aparta, el diablo te separa con tonterías. Te separa de ese reino poniéndote una mujer, poniéndote un hombre, poniéndote dinero, poniéndote un socio mundano y pecador, poniéndote proyectos y cosas que ya no tienes tiempo para venir a la iglesia, ya no tienes tiempo para buscar a Dios, ya no tienes tiempo para orar. Todo es trabajo, estás confabulado en tus asuntos materiales. No hay tiempo para las cosas de Dios, pero Dios tiene un reino, Dios tiene establecido un sistema. El sacrificio de Cristo fue tan grande, hermano, para que tú no lo vengas a pisotear por cualquier cosa. Por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 6, que si nosotros, dice, no tuviéramos en cuenta a Dios y pisoteáramos la sangre de Cristo, la sangre del pacto con el cual hemos sido regenerados, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados. O sea, no es posible que Dios, habiendo creado una salvación tan grande para nosotros, que no éramos nada, que estábamos perdidos, que éramos unos etcéteras, Dios tuvo misericordia y nos levantó, nos salvó por su gracia, por su perdón, por su amor. Y Él nos levanta y nos pone ahora en lugares celestiales para gozar de todos los beneficios celestiales, que un día cuando estemos allá nos quedaremos absortos de ver las maravillas que hay allá. No es posible que todo eso sea pisoteado, porque el diablo te engaña y te manda al mundo de los malos.
y te manda al mundo del pecado y destruye tu corazón espiritual, destruye tu vida espiritual y te expone a ser uno más del montón, sin bendición, sin favor de Dios. Daniel, no cabe duda que fue un hombre, a pesar de todo lo que Dios le concedió y le permitió en su tiempo, fue un hombre humilde y siempre estuvo del lado de Dios. Aun cuando lo metieron al horno de fuego, le dijo al rey: Dios me librará de tu horno de fuego. Y dice la Biblia que allí esos hombres que servían a Dios fueron librados. A Daniel lo metieron en el pozo de los leones. Y cuando el rey dijo: Daniel, ¿estás vivo? Dijo: sí, el Señor envió su ángel y tapó la boca de los leones. Daniel vivía bajo la protección de Dios, bajo los beneficios divinos, bajo el reino de Dios. Ese fue el mensaje que Daniel le dio a Nabucodonosor. Este último reino es el reino del Dios verdadero, a quien tú debes de servir. Pero los hombres en su mayoría nunca han entendido esto. Los hombres en su mayoría siempre han sido trastocados. Siempre han tendido a hacer lo malo. Daniel permaneció en diferentes gobiernos, con diferentes reyes en Babilonia. Daniel se mantuvo fiel, se mantuvo siempre allí. ¿Cuántos años han pasado desde que conociste a Cristo? ¿10 años, 20 años, 40 años? Yo me convertí a los 20 años de edad, tengo 63 años de edad. ¿Cuántos años han pasado? 43 años. 43 años en el camino del Señor. No sé cuántos años usted en el camino del Señor. Pero ¿cuál ha sido su itinerario de vida? ¿Cuántas veces usted se alejó de Dios? ¿Cuántas veces usted pecó? ¿Cuántas veces usted se apartó? ¿Cuántas veces usted dejó este camino? En su gran misericordia Dios siempre lo ha traído. Dios siempre ha obrado. Dios siempre ha estado allí para perdonarlo. Dios sabe lo que le espera si usted muere sin Cristo. Por eso es su gran amor, porque Él sabe lo que le espera. Pero hay gente fiel. Hay gente que nunca ha prosperado en la vida materialmente. Hay gente que lo han despojado de sus cosas. Hay gente que le han dividido su hogar. El marido se fue con otra, la mujer se fue con otro. Hay gente que sus hijos han muerto. Hay gente que sus negocios han sido quemados. Pero esa gente, a pesar de las etapas difíciles y adversas que han tenido que pasar, nunca abandonaron a su Señor. Siempre estuvieron ahí de rodillas llorando, presentando su necesidad. Esa gente, hermano, es la gente al cual la Biblia los refiere como valientes, como héroes de la fe. Y a los otros los considera como cobardes, como pusilánimos, incrédulos, de doble ánimo. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, dijo Santiago el apóstol. Arrepentíos los de doble ánimo. Los que un día están contentos con Dios y sirven a Dios, y otro día están por el mundo, perdidos, desanimados, desalentados, sin ganas de buscar a Dios, dispuestos a hacer cualquier cosa, cualquier barbaridad. ¿Qué es eso? Hay que permanecer, hay que ser fiel, más cuando estamos en estos tiempos en que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos malos,
Tiempo donde el enemigo está buscando a toda costa destruir a la humanidad. Ojalá tú seas un baluarte. Ojalá tú anuncies el reino de Dios. Ojalá tú ores por las almas perdidas. Ojalá tú te preocupes por la vida espiritual más que por lo material. Porque todas estas cosas van a quedarse acá. Ni el anillo al dedo te la vas a poder llevar. Tu vida tiene sentido solamente con Dios. Sin Dios serás un hombre y una mujer totalmente vacíos, sin paz, tratando de alegrar tu vida con las cosas que tienes, pero sin paz. Tu hogar, tu familia, perdidos, todos cayendo hacia el abismo. Pero el que cree en el Señor Jesucristo se salvará él y toda su casa. Es la promesa del Señor, que te salvará no solamente a ti, salvará a tu casa. Aun cuando tú te mueras y no veas al hijo convertirse, ese hijo se va a convertir. Se va a convertir porque es la palabra de Dios, es la promesa de Dios. Y esa palabra no falla, esa palabra se mantiene. Como el cielo da la lluvia y esta cae a la tierra y la hace germinar, dijo el profeta Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, cumplirá el propósito para el cual la he declarado. Vivamos bajo estas promesas. Las promesas de los hombres fallan o se acaban, pero las de Dios permanecen para siempre. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Yo quiero pedir a Dios por ti en esta hora. Porque hay vidas desanimadas, creyentes desanimados, creyentes en pecado, creyentes fuera de la voluntad de Dios, creyentes que están pensando en viajar, me voy a otro país a hacer plata, me voy esto, dejo a mi familia, dejo a mis hijos, no importa, lo que importa es la plata. No, quien importa es Dios. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Él es nuestro Dios. Si hay alguna vida que quiera que yo haga una oración por usted, yo te invito a pasar aquí delante para orar por ti en esta hora. Si hay una vida, pase aquí delante para que Dios esté contigo y seas parte de ese poder y ese sistema divino. Ven aquí. Si alguien puede controlar la cámara. Quiero orar por ti. Ven aquí. Hermano, hermana, amigo, amiga. Ven aquí, únete. Únete al reino de Dios. Únete a Dios, no a una religión. No entres a una religión, entra a Dios. Sírvele, ámale, séle fiel. Porque esta vida es corta. Aquí no duramos mucho tiempo. Son cortos nuestros años. Cuando nos damos cuenta ya tenemos 20 años, 30, 50, 60, 70. Los más fuertes 80. Pero si tú analizas la mayoría de los que han muerto sobre los 70. Ya la gente en estos tiempos no llega ni a 70 años.
A los 65, 68 se están muriendo. Nuestra vida es corta. Vale la pena servir al Señor. Dios bendiga todas estas vidas. La cámara pónganla aquí para que enfoquen. Gloria a Dios. Yo voy a orar por ti. Toda la iglesia allá atrás se pone de pie. Voy a orar por ti. Voy a pedir a Dios por ti. No importa lo que esté pasando en tu vida. Lo que importa es que tú seas perdonado. Es que Dios esté contigo. No importa si no recuperas tu hogar. No importa si no te vuelves rico. No importa si no te sanas de tu enfermedad. No importa. Lo que importa es que Dios esté contigo. Eso es lo que importa. Ahí está tu bendición, ahí está tu éxito. Cierra tus ojos. Si tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados, pídele perdón. Reconcíliate con Dios. Dile: Señor, perdóname, yo he estado muy ajeno. He estado muy separado de ti. Siempre he vivido a mi manera. He sido egoísta. Siempre buscando lo terrenal. Muy poco busco lo espiritual. Perdóname. Perdóname. Oramos. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, cada una de estas vidas que han pasado son conscientes de su necesidad espiritual. Tu palabra dice que todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera. Tú los recibes con amor. Tú los recibes con tus brazos abiertos, como un padre a sus hijos. Estas vidas necesitan de ti. Tu palabra ha sido contundente para ellos. Perdona todos sus pecados cometidos. Toda falta, todo error, todo equívoco. Toda cosa mala que ellos hayan hecho, Señor, algo que te haya ofendido, perdona. Santifica estas vidas con tu presencia. Que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, los limpie de todo pecado. Los santifique. Haga de ellos nuevas criaturas. Purifica estas almas. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Haz de ellos instrumentos tuyos en tus manos. Capacítalo, impártele dones. Impártele capacidades sobrenaturales para que ellos te sirvan, para que sean instrumentos de paz y de bendición a otros, para que compartan con poder tu palabra. Necesitamos esa llenura de tu Espíritu Santo, ese poder que descienda del cielo, que tome el control de sus mentes, que tome el control de sus corazones, que sea para ellos, Señor, como una electricidad, como una fuerza que los lleva a hacer tu voluntad. No vuelvan más al pasado. El que está en Cristo es nueva criatura, dice tu palabra. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas ahora. Bendícelos, Padre. Bendice sus vidas, sus familias. Salva sus familias. Haz que cada oración de ellos ahora, Señor, sea respondida. Haz que esa oración por sus padres, por sus hermanos, por sus hijos, por sus nietos, por la familia que sea, Señor, sea respondida por ti de una manera poderosa. Que ellos sepan que tú estás allí con ellos. Que tú eres uno con ellos. Que hay ángeles alrededor de ellos ahora. Que tu Espíritu Santo está también con ellos. Tenemos tanta fuerza, tanta bendición espiritual que nos rodea, Señor. Y
los que están enfermos, los que sufran de dolencia cualquiera que sea, sean enfermedades crónicas, sean tumores, sean quistes, sean hernias, cálculos biliares, cálculos renales, los que tienen, Señor, o sufren de osteoporosis, sus huesos están debilitados, fortalece esos huesos, calcifica esos huesos ahora, pon, Dios mío, pon los elementos que necesitan sus huesos, pon cartílagos nuevos en esas rodillas, en esos hombros, en esos codos, quita toda artritis, quita todo reuma, desaparezca toda úlcera en el estómago, Señor, en el nombre de Jesús, opera sanidades y milagros en este momento, toca esos pulmones afectados, ese corazón que está afectado, los que tienen soplo en el corazón, sánalos ahora, los que tienen el hígado graso, los que tienen problemas, Señor, en el vaso, en su útero, tócalos ahora, los que están mal de la próstata, tócalos ahora, desinflama esa próstata, sana ahora mismo. Esos dolores de cabeza desaparezcan, toca ese cerebro, desinflama esas venas alteradas, quita ese azúcar en la sangre, quita ese colesterol en las venas. Tú estás obrando, Señor. Yo siento tu poder obrando en los cuerpos. Para ti no hay nada imposible. Toca esas vistas. Aquellos que sufren de glaucoma, Señor, que para la ciencia es incurable. Para ti no hay nada imposible. Toca esas vistas. Quita esa enfermedad de glaucoma en los ojos. Quita esas cataratas de los ojos. Ojos nuevos, Señor. Una mejor visión. Toca esos oídos. Personas que oyen de un solo oído puedan oír de los dos oídos ahora. Sean libres, sean sanados. Se destapen esos oídos tapados. Esa garganta. Ese sistema respiratorio. Aquellos que sufren de asma. Quita esa asma. En el nombre de Jesús. Toca, Señor, a aquellos que sufren de flujo de sangre, producto de quistes en sus ovarios. Desaparezcan esos quistes, desaparezcan esas hemorragias. Sean sanadas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe la sanidad. Recibe el milagro. Recibe el toque de Dios. Sé sano. Sé sano. En el nombre de Jesucristo. Tú recibes la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén. Levanta tu mano y dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la salvación, gracias por la sanidad. Dale gracias, créelo. Gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres grande y sublime. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Puedes volver a tu asiento con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Gracias, Señor. ¿Quién se sabe ese coro que dice santo, santo, santo? Santo eres, tú que estás sentado. ¿Alguien se lo sabe? A ver, ¿se lo sabes? Pasa. Vamos a orar para recoger las ofrendas y los diezmos.